Seguimos, gente, con actos procesales, parte 3.2. Tipos de domicilio. Domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Esto lo van a encontrar artículo 73 del Código Civil y Comercial de la Nación. La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra, y si éste también se ignora, en el último domicilio conocido. Artículo 76. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro, ¿sí? Esta facultad no puede ser coartada por contrato ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella. Artículo 77, esto le estoy hablando del Código Civil y Comercial de la Nación. Hay que recordar a este respecto lo que dice el artículo 42 con relación a la validez del cambio de domicilio en el proceso, ¿sí? Que el domicilio real va a ser válido, el nuevo domicilio real, ¿sí? Va a ser válido siempre y cuando yo lo notifique, lo haga saber en el proceso. Domicilio legal. El domicilio legal, es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales. Por ejemplo, los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar en que deban cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando. C. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como las que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual. Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes. Artículo 74. Domicilio especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Artículo 75. Este domicilio especial es también conocido como domicilio constituido sustancial. Ojo, no confundirse con el domicilio procesal, ¿sí? Que se lo llama también domicilio constituido o domicilio procesal. En realidad es domicilio procesal ad litem o constituido ad litem. Bueno, como dijimos, estuvimos hablando del artículo 40, toda persona tiene obligación de constituir domicilio procesal, mal llamado legal en el código procesal, en nuestro código procesal. Ojo con eso, no se confundan. Va a hablar de domicilio legal, pero en realidad es el domicilio ad litem o el domicilio procesal. Sea, que ya lo estuvimos diciendo, que hay obligación de constituir este domicilio en la primera presentación o en alguna audiencia, por ejemplo, que se hubieran presentado, ¿sí? Y todavía no hubieran, por ejemplo, el demandado contestado demanda, en la primera presentación o en la primera audiencia que se presente, debe constituirlo. ¿Qué significa esto? Que la parte, cuando litigue con patrocinio, se presentará con su abogado y dirá constituyendo domicilio procesal en tal lugar. Y si fuera por medio de apoderado, su apoderado dirá en representación de fulanito de tal y constituyendo domicilio legal o procesal, ¿sí? Como ya dijimos que el código va a decir legal, pero en realidad nosotros queremos decir procesal en tal lugar. Algo dijimos también de la falta de constitución de domicilio. ¿Qué va a pasar? Si yo no constituyo el domicilio procesal del artículo 40, ¿qué va a pasar? Que voy a quedar notificada de todas las resoluciones que tuvieran que ser notificadas por cédula en el proceso los días martes y viernes, los días de nota. Artículo 133. ¿Sí? El tema de la subsistencia de los domicilios. Si yo no realizo el cambio de domicilio en el proceso, va a ser válido el domicilio que constituí con anterioridad. ¿Sí?
como dice el artículo 41, que dice falta de constitución y denuncia de domicilio. Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 133, que nosotros ya estuvimos hablando, acá estamos hablando del Código Procesal, ¿no? Salvo la notificación de la audiencia para absolver posiciones y la sentencia definitiva. Bueno, vamos a hablar ahora de domicilio electrónico. Bueno, les quiero contar que todas las acordadas y las resoluciones que tengan que ver con los domicilios electrónicos, con el expediente digital, con las copias virtuales, con las notas virtuales, todas esas acordadas las van a encontrar en el blog que compartimos con el profesor Lugel. Bueno, domicilio electrónico. El domicilio electrónico será el quit que corresponda a la persona, a los letrados, parte interviniente o auxiliar de la justicia que se enroló en el sistema. Es decir, aquellos individuos intervinientes en un proceso judicial con la aptitud de ingresar al sistema de gestión judicial cuya titularidad, gestión y administración corresponde por completo al Poder Judicial de la Nación y verificar allí la existencia de las notificaciones. Para eso se constituye el domicilio electrónico, para que le lleguen a ese domicilio todas las notificaciones que se cursaban ¿a dónde antes? En los términos del artículo 40, en el domicilio procesal o ad litem, ¿sí? Sin perjuicio de que el domicilio en los términos del artículo 40 subsiste, porque el código no ha sido modificado, en la práctica y en la realidad, y por una acordada de la Corte, en realidad todas esas notificaciones que se debían realizar en ese domicilio, en el domicilio constituido, el constituido ad litem o procesal, ahora se notifican en el domicilio electrónico. ¿Dónde se notifican las demás resoluciones? Las que tienen que ser al real. Bueno, esas se siguen todavía notificando en el domicilio real constituido y las notificaciones le van a llegar en soporte papel. Estas notificaciones no, van a ser vía electrónica. Bueno, volviendo. Las personas jurídicas no pueden registrarse para recibir notificaciones electrónicas, pues el domicilio electrónico corresponde al quit de personas físicas. Ello es independiente del destino al que se envía el mail de aviso de cortesía, ¿sí? Que se va a llamar eso lo que le llega, ya que cualquiera de los intervinientes principales puede optar por utilizar el mail institucional de la persona jurídica o institución que represente. Para poder recibir notificaciones electrónicas es importante constituir el domicilio electrónico. Proceso de constitución. Se realiza por única vez y habilita al letrado para operar con notificaciones electrónicas en todos los tribunales de la Justicia Nacional y Federal. Si el letrado no cumple con lo requerido por el artículo 40, ¿se acuerdan? El domicilio procesal y el domicilio electrónico. Declarando en cada causa su domicilio electrónico o no constituyó domicilio electrónico, no se le podrán emitir cédulas y quedará notificado en los términos del artículo 133. ¿Qué significa esto? Que no solamente tiene que constituir el domicilio, sino que si inician nuevos procesos, no va a ser válido ese domicilio electrónico. Va a tener que constituir un domicilio por cada proceso que se inicia. ¿Sí? Y lo mismo ocurre si no constituyó. Esa es la carga de constitución del domicilio, tanto procesal como electrónico. Si no lo hace, ¿sí? Va a tener las consecuencias que se encuentran contenidas en el artículo 133. Es decir, que esas notificaciones que le iban a llegar al domicilio electrónico no le van a llegar. Sea que el abogado va a tener que ir martes y viernes para notificarse de las resoluciones que se dicten en el proceso, ¿sí? Si no encontrar el expediente, por ejemplo, él va a la mesa de entradas, pide el expediente y le dicen el expediente no está, entonces él tiene que pedir el libro de notas. Por eso se llama notificación por nota. Ustedes dirán, ¿por qué se llamará notificación por nota? Por esto,
Porque si el abogado va y no encuentra el expediente en la letra para poder consultarlo, entonces tiene que pedir el libro de notas y dejar asentado que concurrió en el día de la fecha, que pidió el expediente tal, que se van a llamar autos, los autos tales A contra B sobre accidente de tránsito y que éste no se encontraba. ¿Para qué? Para que la notificación no le corra ese día. Fíjense que el artículo 133 dice, salvo los casos en que procede la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes, principio general. Si uno de ellos fuere feriado, la notificación tendrá lugar el siguiente día de nota. ¿Sí? No quiero entrar más con notificaciones porque va a ser la clase que le sigue. Pero acuérdense en esto y más que nada les doy este pequeño concepto, ¿sí? sobre la notificación por nota para que puedan entender el tema del domicilio y de lo que estamos hablando. Bueno, los plazos. Este sistema no modifica en nada los plazos establecidos por la reglamentación procesal vigente. Bueno, plazo de gracia ya lo vimos, pero bueno, nos viene bien esta placa porque así les puedo aclarar algunos asuntitos que quedaron pendientes del anterior. Con respecto al domicilio electrónico, también va a jugar el artículo 41 y el artículo 42. Acuérdense que si no se denuncia un nuevo domicilio electrónico, ¿cuál va a ser valedero? El domicilio que estaba ya constituido. O sea que puede ser que una persona cambie de abogado, va a cambiar el domicilio electrónico, acuérdense que era el quit, ¿sí? Va a ser el quit del abogado. Entonces, si no se constituye ese domicilio electrónico, va a valer ¿cuál domicilio? El domicilio electrónico que tenía constituido con el letrado anterior, ¿sí? O sea que va a subsistir el domicilio electrónico fijado anteriormente con el otro letrado. Esto era, bueno, lo que quería aclararles. Bueno, les hablaba yo del libro de notas anteriormente. El libro de notas, ahora, como yo les había dicho, excepcionalmente se utiliza, porque en la actualidad, en realidad, la nota se deja en forma virtual, en forma remota, en forma digital. Es decir, que los días de nota, yo puedo dejar desde mi estudio la nota. Nosotros vamos a encontrar dentro del sistema Lexien y dentro del expediente una solapa que dice dejar nota. Sea que si el expediente no se encuentra para que yo lo pueda compulsar o cotejar desde la web, los días de nota yo puedo dejar nota, como les dije antes, desde mi estudio. ¿Sí? Hablemos un poquito de las copias. De las copias y del 120 ya hablamos. No sé si recordarán, pero bueno, cuando vimos actos ya estuvimos hablando de las copias y del cumplimiento del artículo 120 y de la consecuencia que acarreaba el no acompañarlas. Es decir, que si yo no acompaño el escrito con copias, ¿sí? Por ejemplo, para correrle un traslado o para notificar a la contraria, según el artículo 120, si yo no lo cumplo dentro del plazo allí establecido, se va a tener por no presentado el escrito. ¿Qué pasa con las copias y la digitalización? Como nosotros no tenemos la firma digital, ¿qué es necesario? Es necesario que yo lo acompañe igual en soporte papel, o sea que yo acompaño un escrito agregando una documental, tengo que agregar la documental y el escrito en soporte papel. Y con respecto a las copias, las tengo que subir a la web, al sistema, en forma digital. Tanto digitalizar la documental como el escrito que estoy acompañando. ¿Sí? Antes yo tenía que acompañar tantas copias como partes había en el proceso o hay en el proceso. Ahora no es necesario, porque yo, como van a ser digitalizadas, acompaño lo que sería un juego, ¿sí? Y de ahí esas copias se van a anexar a cada notificación que yo tuviera que realizar en el proceso.
Bueno, vamos a hablar un poquito de expediente judicial. El expediente judicial, nosotros ahora lo vamos a encontrar de dos formas. El expediente digital, como hablamos, que en general están casi todas las presentaciones subidas, no todas, porque todavía no llegamos al expediente digital, sino que estamos en miras, estamos en camino. Y por el otro, ¿sí? El actual, el expediente en soporte papel. El expediente en soporte papel van a ser tomos, porque en realidad esos tomos le vamos a llamar cuerpos, ¿sí? Que van a constar de 200 hojas, que comúnmente se llaman fojas, y que van a llevar un orden cronológico, las presentaciones, presentaciones de las partes, presentaciones de la jurisdicción, presentaciones de los auxiliares de justicia, ¿sí? Todas esas presentaciones van a llevar ese orden cronológico al que llamamos expediente. Como dijimos, en soporte papel, porque digitalmente no tendría ningún sentido, lo vamos a dividir en esos tomos que se llaman cuerpos, que cada uno va a tener 200, cada uno va a tener 200 hojas. A la foja 201 se va a crear un nuevo tomo o cuerpo, ¿sí? También van a llevar una numeración, como yo les dije, va a ser en forma cronológica. Van a llevar una numeración, cada hoja va a tener un número hasta llegar a las 200 fojas y armar el próximo cuerpo. Y digitalmente ustedes van a ver directamente el expediente, desde ya, sin tomos porque no es necesario. En realidad, estos tomos se cortan a las 200 fojas justamente para que el expediente no se desarme y para poder cotejarlo de una mejor forma o para mayor practicidad. Bueno, gente, con esto terminamos actos. No sé si me quedó algo pendiente. Si me quedó algo pendiente, me lo hacen saber y después les mando un audio o les mando un power. Así que bueno, espero que sigan bien y seguimos así con las clases virtuales. Adiós.